Hola a todos, bienvenidos a Siguiendo la Verdad, donde nuestro propósito es mostrar la verdad de la palabra de Dios. Vamos a estudiar los versos de Mateo, capítulo 27, 32 al 56. La crucifixión de Cristo, que es nuestro tema de hoy. Le invito a que lo veamos desde el punto de vista de un testigo que ya conoce el final de la historia. El testigo del que le hablo es Pablo, apóstol de Jesús. Y escribe unos 35 años después del evento de la crucifixión estas palabras: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10 y 11. Bien, pero vamos a Mateo, que es nuestro estudio principal. 32, verso 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, en este momento el camino hacia la cruz, Jesús ya había sido muy maltratado, humillado, enjuiciado injustamente. Era evidente que por el deterioro de su cuerpo apenas tenía energía para levantar el madero donde sería colgado. Simón de Cirene no fue voluntariamente a ayudar a Jesús, fue obligado. En el contexto judío, con principios de honor y vergüenza muy arraigados, era impensable morir en una cruz. No era una opción apoyar a alguien en esa situación, y mucho menos si sabía que el poder religioso estaba detrás de todo. Era un riesgo, evidentemente. Verso 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y él es símbolo de amargura. En el momento del camino a la cruz, todas las torturas eran válidas. Los romanos sabían ser crueles y así lo demostraron en su trato a Cristo. Mateo describe el cumplimiento de una profecía hecha por David en el Salmo 22:18. Cristo fue desnudado públicamente y su ropa fue sorteada entre sus verdugos. Verso 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mira qué interesante. Providencialmente Dios permite que esto sea escrito en la cruz de Jesús. Este es el Rey de los judíos. En el pasaje paralelo del Evangelio de Juan 19 al 22, describe este momento, y este título fue escrito por Pilato. Los judíos le pidieron que cambiara el título y se escribiera que él dijo: soy el Rey de los judíos. Pilato le responde: lo que es escrito, no lo iba a cambiar. Recordemos que esta era una misión de redención de la humanidad, y de igual forma glorificar a Dios. Los ladrones muestran cómo era visto por un sistema religioso que no busca dar gloria a Dios. Para los religiosos, Cristo era un usurpador y estaba recibiendo lo que según ellos él merecía. Pero aún eso estaba dentro de los planes de Dios para redimir a su pueblo. Años después, Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribe en Filipenses, el capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El plan de redención solo puede ser entendido por medio de la revelación del Espíritu de Dios. El verso 39 de Mateo 27. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó,
Asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Jesús era un hombre inocente y se presentó como tal. Era transparente. Nunca dijo algo que no fuese cierto de los religiosos y ellos le odiaban por eso. No eran capaces de ver la obra de Dios frente a sus ojos. Frente a la falta de argumentos, las ofensas afloraban constantemente. En Juan 2:19, Jesús dijo que si destruían el templo, Él lo reedificaría en 3 días. 2 versículos más abajo, en el versículo 21 de Juan 2, dice, Juan hace la aclaración que hablaba del templo de su cuerpo. Pero, y si hablase aún del templo físico, también podía hacerlo, Él es Dios. Toda la carga del pecado de la humanidad estaba siendo derramada sobre Jesús. Vamos a ver el verso 45 de Mateo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde Jesús estuvo agonizante, desangrándose, sufriendo, soportando el dolor de las heridas que le habían causado. Isaías 53:3 usa una frase impactante. Molido por nuestros pecados. Esa era la condición de Jesús. A las 3 de la tarde entrega su alma. Lo impresionante de esta hora es que en esa hora se sacrificaba el cordero para expiar o perdonar el pecado en Israel. El testimonio del sacrificio de Cristo es la mayor evidencia de cuán corrupto es el ser humano sin Dios. Un sistema religioso no va a hacer que seamos diferentes. Jesús puso su vida para que no hubiera ningún obstáculo entre su salvación y nosotros. El lamento de Jesús, Elí, Elí, lama sabactani. Jesús no estaba llamando a Elías. Elí es la traducción que se hizo al español, pero es la raíz del nombre de Dios el nombre de Dios en hebreo, Elo. Entonces aquí el hijo está clamando al padre, a su papá. En este caso, el padre no puede ver a su hijo porque en él se ha derramado todo el pecado de la humanidad. No podía el padre ver a su hijo en ese momento. Vamos al verso 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. El velo del templo era una separación que no permitía el acceso al arca del pacto. Esta arca representaba la presencia misma de Dios para el pueblo de Israel. Éxodo 26:33 dice lo siguiente: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí dentro del velo, o del velo adentro, dice, el arca
del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. El acceso al lugar santísimo del templo era solo permitido una vez al año y era exclusivamente para el sumo sacerdote. Este debía presentar un sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo por todas las generaciones, o sea, eternamente, para siempre. Una vez al año, Aarón debía purificar el altar untando los cuernos con la sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años de generación en generación, porque ese es el altar más santo del Señor. Esto está en Éxodo 30:10, usando la Nueva Traducción Viviente. Al morir en la cruz, la justicia de Dios es satisfecha. Ya el velo no era necesario. Todos tenemos acceso al Padre. Todo es posible porque murió en la cruz por ti y por mí. La demostración del poder de Dios al resucitar muertos en ese justo momento es una muestra de la misericordia de Dios por Israel. Imagina la escena. Justo en la muerte de Jesús, al mismo instante, resucitan muertos, hay un terremoto, se oscurece el día, las noticias de que el velo del templo se rasga todo simultáneamente. ¿Será casualidad? No, mi hermano. Dios estaba demostrando su poder y también de alguna forma su ira. El increíble amor de la Madre de María, el increíble amor de María, la Madre de Jesús, por su Hijo y Salvador. Ella es un ejemplo a seguir para nosotros hoy. Ella nunca quitó los ojos del Maestro y junto con ella los otros discípulos que estaban allí. Oremos que Dios nos permita comprender todo su amor, ese amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario por la humanidad, el amor de Jesús. Les hablé de la perspectiva de Pablo. El apóstol le escribe a los filipenses lo que podríamos denominar el himno a la alegría de Pablo. Les escribe a los filipenses lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y un día no muy lejano, mis amados, va a ocurrir lo que dice el versículo 11 a continuación. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Va a pasar muy pronto. Conclusión. El objetivo final de Cristo era demostrar que se puede ser fiel a Dios y vivir siguiendo la voluntad del Padre. Pero aún eso no satisfacía la justicia de Dios en ese momento. El sacrificio del Cordero era lo único que lograría pagar la deuda. Y solo su sangre limpiaría el pecado de la humanidad y le devolvería el acceso a Él, a Dios. El tema a resolver sería: ¿quién era el sacrificio? ¿Quién sería el Cordero? Que no estuviera contaminado por el pecado de la humanidad. Y Pablo lo describe. Jesús voluntariamente dio un paso al frente y dijo: yo lo haré. Siendo Dios, no se aferró a su divinidad y se hizo vulnerable como todos nosotros.
porque era la única forma de recuperar una relación con el ser humano. Amado, corre a Cristo. Hazlo ya. No esperes a mañana, quizás pueda ser tarde. Dios le bendiga.